Irak confirma salida de Estados Unidos de su base más antigua en Al-Anbar. Irak confirma la retirada de las tropas de Estados Unidos de la base más antigua bajo su ocupación y asevera que tal acto se realizó, según un cronograma específico. En declaraciones ofrecidas el sábado a la agencia iraquí de noticias Al-Malama, Tassin al-Hafayi, portavoz del Comando de Operaciones Conjuntas de Irak, indicó que las autoridades estadounidenses han sacado sus tropas de la base aérea de Al-Abaniyah, cita en la provincia occidental de Al-Anbar. Las fuerzas estadounidenses abandonaron la base aérea de Al-Abaniyah, según un cronograma acordado entre el gobierno iraquí y la llamada Coalición Internacional contra el grupo terrorista ISIL, liderada por Estados Unidos, agregó al-Hafayi, antes de aseverar que tales tropas se han trasladado a otras bases de Estados Unidos en Irak. El funcionario iraquí insistió, además, en que el gobierno de Bagdad tiene un cronograma específico para evacuar todas las bases de Estados Unidos. Conforme a lo acordado, las fuerzas estadounidenses abandonarán Irak tras retirarse de otras bases militares y no serán reubicadas en otro lugar en el país árabe, añadió. Entretanto, una fuente de seguridad al mando de las unidades de movilización popular, Al-Asad al-Shabi, en árabe, en Al-Anbar avisó, bajo condición de anonimato, de la llegada de un convoy militar estadounidense y equipos bélicos a la base aérea de Ain al-Asad, en la referida provincia iraquí. Últimamente, Estados Unidos ha comenzado a evacuar varias de sus bases militares en Irak. Eso ocurre tras masivas protestas desde hace meses en contra de la presencia foránea y la ratificación parlamentaria que instaba la salida total de las tropas de Estados Unidos del país por sus agresiones y violaciones de la soberanía de Irak. Mientras tanto, varios analistas advierten de los recientes movimientos de Estados Unidos, afirmando que el anuncio de la salida de Estados Unidos de Irak no es más que una medida cosmética, pues en realidad busca consolidar su ocupación. Erdogan dice Estados Unidos no tiene el derecho de exigir a Turquía que renuncie a los S-400 rusos. Turquía considera que la demanda de Estados Unidos de renunciar a los sistemas rusos de defensa aérea S-400 es una violación de sus derechos soberanos, declaró el líder turco, Recep Tayyip Erdogan, tras las conversaciones con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en Washington. No nos parece adecuado exigir que renunciemos totalmente a los S-400. No es posible renunciar completamente al S-400 y pasar al Patriot. Es nuestro derecho soberano con el cual Estados Unidos hace sus propios cálculos, dijo Erdogan a los periodistas turcos, citado por la cadena NTV. Agregó que Turquía podría comprar los Patriot pero sin renunciar a los S-400. Erdogan calificó de positiva su visita a Estados Unidos y subrayó que es necesario dialogar para superar los desacuerdos existentes. Queremos obtener un resultado positivo sobre la entrega de los cazas estadounidenses F-35, pero esta vez vi que Trump tiene un enfoque mucho más positivo y constructivo en este tema, añadió el líder turco. El S-400, SA-21 Growler en la clasificación de la OTAN, es capaz de abatir aparatos aéreos de tecnología furtiva, misiles de crucero, misiles balísticos tácticos y táctico-operativos. La compra de los S-400 rusos provocó tensiones entre Ankara y Washington. El gobierno estadounidense exigió a Turquía renunciar a esos sistemas y comprar las baterías Patriot. Además, excluyó a Turquía del programa de suministros de los aviones F-35. Erdogan no cedió a las presiones de Estados Unidos y mantuvo los contratos con Rusia. Moscú reafirma que Latinoamérica debe decidir su suerte sin interferencia de otros países. América Latina debe decidir su propia suerte y no ser percibida por otros países como su zona de intereses propios, declaró el vicecanciller ruso Alexander Grushko, al intervenir en Moscú en un foro de diplomáticos jóvenes. Partimos de que es absolutamente inaceptable que alguien perciba a América Latina como una zona de intereses propios, corresponde a los países de la región decidir su suerte. Tratamos con mucho respeto a cada país y elaboramos para cada uno una política de bondad, basada en el pragmatismo y en la búsqueda de intereses políticos y económicos mutuos, dijo. También señaló que Rusia considera a los estados latinoamericanos como importantes y prometedores socios económicos.
Moscú apoya los procesos integracionistas que se desarrollan en la región latinoamericana y espera que pronto surjan posibilidades adicionales para ampliar la cooperación económica con estos países, agregó. Moscú sigue de cerca las condiciones que tienen que afrontar las empresas rusas en medio de la crisis en Bolivia, declaró Grushko. Seguimos de cerca la situación y analizamos las condiciones en las cuales se ven obligados a trabajar nuestros operadores económicos, dijo el vicecanciller. El diplomático reconoció que cualquier crisis tiene un impacto sobre todos los ámbitos y apuntó a la necesidad de hacer todo lo posible para solucionar la situación en Bolivia. Los resultados de las elecciones presidenciales del 20 de octubre en Bolivia desencadenaron una oleada de protestas que desembocaron en la dimisión de Evo Morales, acusado por la oposición de presunto fraude en los comicios. El líder indígena, al frente del país desde 2006, dimitió el 10 de noviembre cediendo a las violentas protestas y la petición expresa por parte de la policía y las Fuerzas Armadas. Morales alegó la necesidad de poner fin a una campaña de secuestros, maltratos y persecuciones y denunció un golpe cívico-político policial orquestado por el expresidente Carlos Mesa, su rival en las recientes elecciones presidenciales, y el líder cívico Luis Fernando Camacho. La renuncia se produjo poco después del anuncio de nuevas elecciones generales, y en la misma fecha en la que auditores de la Organización de los Estados Americanos, OEA, sugerían repetir la votación en Bolivia ante la imposibilidad de validar la victoria de Morales en la primera vuelta de los comicios. El 12 de noviembre, la senadora opositora Janine Áñez, de 52 años, asumió la presidencia interina de Bolivia, en una sucesión sin acuerdo parlamentario aunque avalada por el Tribunal Constitucional que abrió las puertas a unas elecciones generales a corto plazo. Desde su exilio en México, Morales calificó la autoproclamación de Áñez de golpe artero y nefasto y asalto al poder del pueblo. Es poco probable que Erdogan sacrifique relaciones con Rusia a cambio de un pacto con Estados Unidos. Es poco probable que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, logre convencer a su par turco, Recep Tayyip Erdogan, de revisar las relaciones con Rusia sobre todo en el ámbito militar a cambio de un pacto comercial con Washington, declaró el experto militar, general mayor Sergei Lipovoi. Erdogan comenzó el 12 de noviembre una visita a Estados Unidos y este 13 de noviembre los dos mandatarios sostendrán un encuentro en la Casa Blanca. El diario estadounidense The Washington Post publicó que Trump propuso a Erdogan un acuerdo comercial por $100.000 millones y una vía para evitar las sanciones por comprar a Rusia el sistema antiaéreo S-400. Las fuentes que cita el diario afirman que las propuestas de Trump para mejorar las relaciones entre Estados Unidos y Turquía están recogidas en una carta enviada a Erdogan la semana pasada. Turquía no va a estropear sus relaciones con Rusia por muy atractivas que sean las propuestas de Trump. Además, a la hora de tomar decisiones Trump depende del Congreso y que difícilmente aceptará asignar los $100.000 millones en cuestión, dijo Lipovoi. El experto señaló que la compra a Rusia del sistema S-400 se produjo porque Ankara se preocupa por su seguridad, motivo por el que no va a revisar el contrato con Rusia. La compra del S-400 se debió a que el sistema ruso puede utilizarse contra cualquier objetivo mientras que el estadounidense Patriot tiene ciertas limitaciones. De hecho, se trata de la seguridad nacional y Erdogan no aceptará ningún tipo de compromiso, apuntó el militar. Al mismo tiempo, Lipovoi opinó que a pesar de todo Estados Unidos y Turquía mantendrán sus relaciones de socios estratégicos. Estados Unidos no sacará provecho presionando a Turquía, que además de Israel es su principal aliado en Oriente Medio. Turquía tiene frontera con Irán, principal adversario de Washington en la región. Rusia afirma que cualquier tregua en Idlib sería capitular ante los terroristas. Rusia ha rechazado la idea de firmar una tregua con los grupos terroristas en la provincia siria de Idlib, pues lo considera capitular ante los extremistas. La idea de concertar un armisticio con los grupos armados ilegales en Idlib dista mucho de ser una preocupación por los derechos humanos. Su plasmación significaría capitular ante los terroristas e incluso premiar sus actividades. Así lo ha indicado el martes el ministro ruso de Asuntos Exteriores Sergei Lavrov. En un discurso ofrecido el martes ante el 43º Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza,
Lavrov también ha denunciado que ciertos gobiernos intentan justificar las inadmisibles acciones cometidas por los grupos radicales. Además, ha recordado que cualquier apoyo a las bandas extremistas será una plena violación de las normas internacionales y las conclusiones firmadas en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para luchar contra el terrorismo. En ese contexto resulta difícil de entender la insistencia de algunas potencias occidentales de llegar a un acuerdo con los grupos terroristas, como ocurre en la confrontación de la provincia siria de Idlib, ha agregado el canciller ruso.